¿Has oído hablar de la palabra infierno? ¿Resuena en algún rincón de tu memoria? No es solo un infierno, sino lo que realmente significa. Este término tiene una existencia real. ¿Hay realmente un lugar así? ¿Y cómo sería ese infierno? Estamos destinados a sufrir eternamente. Y además, ¿qué decir de los demonios que habitan ese lugar? ¿Quiénes, al final, están destinados a terminar en ese abismo? Hoy abordaré estas preguntas y más. Es crucial que veas este vídeo hasta el final. ¿Sabes? Vivimos en una época en la que muchas congregaciones y sus líderes evitan hablar sobre el infierno, prefieren discutir temas que complacen a los oyentes, que satisfacen deseos terrenales. Pero la verdad es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos conviene. La verdad completa es la única que realmente puede liberarte. ¿Sabías que Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo en Mateo 13, versículo 40? Se dice así como se recoge y quema la cizaña, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y separarán de su reino todo lo que cause pecado y a todos los que practiquen la iniquidad, serán arrojados al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. Si tienes dudas sobre tu fe, sigue viendo este video. Puede ser lo más significativo que verás en toda tu vida, ya que tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a explorar lo que el propio Jesús dijo al respecto. En primer lugar, en Mateo 25, versículo 41, declara a aquellos que están a su izquierda: «Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí queda claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, originalmente creado para el diablo y sus demonios. ¿Qué implica esto? Si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Belua, relatan haber visto demonios al experimentar el infierno. Avanzando al versículo 46, leemos: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Por lo tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos argumentan que no es eterno, pero la Biblia contradice esta visión, afirmando claramente que es un lugar eterno de castigo destinado a aquellos que eligieron vivir en la tierra en pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también habla en Mateo 13, versículo 49, «Así será al fin de los tiempos, los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos, y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes». ¡Qué descripción tan terrible! Llanto y rechinar de dientes, una imagen del infierno donde las personas pasarán la eternidad en ese estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, que claramente describe el infierno como un lugar eterno de castigo con llanto y rechinar de dientes. El infierno es una realidad y definitivamente no es un destino que deseemos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno en Marcos 9, versículo 43, «Si tu mano te hace pecar, córtatela, es mejor entrar en la vida manco que, con las dos manos, ser arrojado al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo, es mejor entrar en la vida cojo que, con los dos pies, ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que, con los dos ojos, ser arrojado al infierno». Estas palabras de Jesús dejan claro el aviso sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos tienen seguros para casi todo: vida, auto, casa, para eventos que quizás ni ocurran, pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y rechinar de dientes, como Jesús reitera en Mateo 25, versículo 30, donde habla de las tinieblas exteriores, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos que aquellos sufrirán el castigo de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina, por unos segundos, cómo debe ser estar allí con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Piensa en los lamentos y el rechinar de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús aún nos enseña más sobre esto en Mateo, capítulo 10, versículo 28. «No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien, teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno». El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que rechazaron a Jesucristo, prefirieron vivir en el pecado y no aceptaron que Jesús ya sufrió el castigo en la cruz.
Ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad y aquellos que se entregan a los deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permite que aclare un punto importante aquí. Muchas personas confunden Hades o Sheol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades en el Nuevo Testamento griego y Sheol en el Antiguo Testamento hebreo se refieren al reino de los muertos o la tumba. Simplemente significan el lugar de los muertos. Por lo tanto, Hades y Sheol son solo lugares temporales de tormento donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que muestra que es un lugar temporal de tormento. La resurrección final es un momento decisivo cuando Dios juzgará a todas las personas. En esa ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo que el infierno sea un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículos 12 a 15. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Es fundamental comprender la verdadera naturaleza del infierno y tomar decisiones informadas sobre nuestra fe y relación con Dios. Considera esto como una advertencia seria y reflexiona sobre las enseñanzas de Jesucristo sobre el infierno. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces usa la palabra o infierno o en lugar de Sheol, y el Nuevo Testamento usa infierno o en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10. La versión King James dice, «Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La palabra hebrea aquí es Sheol, no infierno. Otras traducciones, como la ESV, aciertan al decir, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Si aún hay confusión entre Hades e infierno, al final no es lo más crucial. El punto fundamental es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si eligen continuar viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara, rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o enfrentar el destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, versículo 8, encontramos un versículo impactante. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de hechicería, fornicadores, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí se enfatiza la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu elección, tendrás que lidiar con las consecuencias, y si eliges no elegir, eso también es una decisión, ya que equivale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin entusiasmo solo para asegurar un lugar en el cielo no engañará, porque Dios ve el corazón de cada uno. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como declara Dios en Apocalipsis 3, versículo 16, «Así que, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Comparto esto no para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte hacia Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas avanzan lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Todos los días mueren 150,000 personas, y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del cual nadie puede escapar. Comparto esto contigo porque me importa y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un periodo de gracia para volvemos hacia Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30, nos recuerda, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». En este contexto, el hombre es Jesús, Dios encarnado, enviado para llevar el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz.
Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos decir estoy salvo o él está salvo, pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque él mismo nunca pecó, como confirma 2 Corintios 5, versículo 21. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Evaluará a cada uno según cómo vivió su vida, considerando todas las acciones, pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que creíste que estaban escondidas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2, versículo 16, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado, y nadie es perfecto, todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda la injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto sufrimiento y dolor. La respuesta a las aflicciones del mundo no debe culpar a Dios, sino al pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, se evidencia la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. No perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron, como se describe en 2 Pedro 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para juicio. Esto nos lleva a preguntarnos cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí. Sabemos que hay diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malo en sus parábolas, advirtiendo sobre aquellos que, pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Este es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, destaca la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su señor pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo negligente, según Lucas 12, versículo 47, recibirá un castigo severo. Jesús dice, di aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo según el conocimiento y las acciones de cada persona. Este es un fuerte aviso, especialmente para predicadores y pastores. Aquellos que no pueden predicar el evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales, prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia, de lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, causando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de alertar sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, llevan a otros al error. Jesús, en Mateo 18, versículo 6, advierte, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se aborda en todo el capítulo 2 de Pedro, versículo 17. Compara a estos falsos maestros con fuentes sin agua y nubes llevadas por una tempestad, para los cuales la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Usan palabras vacías y se enorgullecen de sus engaños, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción.
Más adelante en el mismo capítulo, se dice que aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos pasajes bíblicos destacan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influyen. Las palabras del proverbio "el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada al revolcarse en el lodo" resaltan la tragedia de aquellos que, después de apartarse del pecado, regresan a él. Este enseñamiento es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes se reserva lo peor del infierno. Hay muchos, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de prosperidad, que engañan a las personas haciéndolas buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador debido a su condición pecaminosa. Jesús no murió para que continuáramos indulgiéndonos en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muramos a esos deseos y vivamos por el Espíritu que Él nos dio. Juan 3, versículo 16, es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen allí sin explorar lo que viene después. El versículo 17 continúa, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación, por lo tanto, es del pecado y sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando Jesús soportó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta doctrina destaca la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con los enseñamientos de Cristo. Entender la justicia de Dios es esencial para comprender el Evangelio en su totalidad, como está escrito en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo resalta la justicia y generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor e interpretan esto como si Dios perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios pero descuidando su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano, como se menciona en Apocalipsis 3, versículo 16. Así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo, es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado, como se menciona en Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaron, y destituidos están de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino para la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo y que todos necesitan un Salvador es fundamental para abrazar completamente el regalo de la gracia de Dios y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto destaca la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la fe verdadera en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde murió por nuestros pecados, somos declarados justos ante Dios. Esta transformación se acompaña del don del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una nueva vida caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios ofreció un camino para escapar del infierno, y ese camino es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad al declarar que somos justificados por la gracia de Dios como un don a través de la redención que está en Cristo Jesús.
Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, que en su paciencia divina pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios mostró su justicia en el tiempo presente para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, la mensaje central del Evangelio es que, a pesar de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, hay un camino para la justificación y la salvación abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, versículos 19 a 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en lujo, en contraste con Lázaro, un pobre hombre cubierto de llagas que yacía a la puerta del rico, deseando solo las migajas que caían de su mesa. Después de la muerte, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando el confort y la paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontró en tormentos en el Hades. En su sufrimiento, el hombre rico ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero se le informa que hay un gran abismo que separa los dos lugares, haciendo imposible tal ayuda. El rico entonces pide que Lázaro sea enviado a su casa para advertir a sus 5 hermanos, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte no hay más oportunidades para cambiar el destino y es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. A través de la sangre de Cristo, el precio por los pecados ha sido pagado, y solo mediante la aceptación de este sacrificio somos salvos del castigo del infierno eterno. Esta parábola no solo es una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, sino también un mensaje sobre compasión, amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, citada en Lucas, refleja el anhelo de escuchar y responder a las mensajes contenidas en las Escrituras. Abraham destaca que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Esto indica que la revelación de Dios a través de su palabra es suficiente para llevar a una comprensión y arrepentimiento verdaderos. La historia también nos proporciona una visión del tormento en el Hades, un estado de espera para el día del juicio final, y es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades para cambios o arrepentimiento. Las personas en el Hades, al igual que el hombre rico, están llenas de remordimiento, pero es demasiado tarde para ellas. Este relato es un llamado poderoso a reflexionar sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son recordatorios tangibles de que todas las generaciones antes que nosotros pasaron por este mundo y enfrentaron el destino de la muerte. La muerte es un destino común para todos, independientemente de la fama, riqueza o estatus. Cada segundo con aliento en nuestros pulmones es una oportunidad dada por Dios para volvernos hacia Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Dios nos creó y desea que estemos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre el cielo y el infierno depende de nosotros y de nuestra respuesta al llamado de Dios. Hechos 17, versículo 26, subraya la proximidad y accesibilidad de Dios para todos nosotros. De uno solo hizo todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Este pasaje destaca que Dios no está lejos, está cerca y accesible a todos los que lo buscan. El mensaje del Evangelio es universal y está disponible para todos, ofreciendo salvación y esperanza. El mensaje de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer periodos y límites para la existencia humana con el propósito de que las personas busquen a Dios, palpando en su dirección para encontrarlo. La belleza de este pasaje radica en la afirmación de que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto significa que nuestra propia existencia está intrínsecamente vinculada a Dios, y Él siempre está a nuestro alcance. Estás aquí viendo este vídeo porque Dios te está dando tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer complicada, pero en el fondo es simple: elegir entre la oscuridad y la luz, elegir a Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús son los caminos para la salvación. Romanos 10, versículo 9, declara claramente: o que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación viene por la fe, que se expresa tanto en el corazón como en las palabras. En este mismo momento, Dios está llamando a la puerta de tu corazón, como se dice en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Dios espera que abras tu corazón. ¿No sería este el momento de dejarlo entrar? Abrir tu corazón a Dios significa más que simplemente estar a salvo del tormento eterno del infierno, también es encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Él es el Creador, y en su diseño encontramos nuestro verdadero propósito y significado. Esta es una oportunidad de transformación y redención, una invitación a una vida plena y eterna en comunión con Dios.
Tu existencia en la Tierra no es un accidente, un producto de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda que va más allá de las explicaciones materiales o científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. No es en las cosas materiales como drogas, dinero, relaciones, viajes, alcohol o pasatiempos que encontraremos la verdadera satisfacción. Ese vacío profundo que sientes, esa sensación de que algo falta, no puede ser llenado con experiencias o posesiones materiales. Jesucristo es la única puerta para ese vacío interior. Como dice Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Solo Él puede llenar esa parte espiritual dentro de ti, transformando tu vida. Mi propia experiencia es un testimonio de ello. Vivía siguiendo mis deseos carnales, entregado al exceso de bebidas y fiestas, lejos de ser considerado una persona buena. Pero cuando Jesucristo abrió mis ojos a la verdad, no pude escapar de ella. Al aceptarlo, fue como si comenzara a vivir de verdad, recibiendo vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva sobre la vida cambió drásticamente. Esta transformación es lo que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Él nos llama a una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptar a Jesús, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también entramos en una relación con Dios que llena nuestras vidas de paz y alegría verdaderas. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente y vivir de acuerdo con el diseño divino que Él estableció para cada uno de nosotros. Tu decisión de volverte hacia Dios y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador es un paso fundamental hacia una vida transformada. Si oraste sinceramente, buscando el perdón y la redención que solo Dios puede ofrecer, ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Sin embargo, el camino no termina aquí. La vida cristiana es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Te animo a que sigas buscando a Dios, estudiando la Biblia, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Dios a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre que Dios te ama profundamente, su amor es incondicional y tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregas a Él y buscas vivir de acuerdo con su voluntad, descubrirás un propósito y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Si deseas crecer espiritualmente, considera ver vídeos y contenidos que fortalezcan tu fe, participar en estudios bíblicos y encontrar una comunidad de creyentes con quienes puedas compartir tu viaje. La vida cristiana es más rica y plena cuando se vive en comunión con otros creyentes. Que Dios te bendiga abundantemente en tu nuevo camino de fe, y ten en cuenta que, además del amor de Dios, también cuentas con el apoyo y el cariño de hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo. Continúa buscando a Dios y permítele guiar cada paso de tu camino.